Hola jefes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un viernes más al taller de Soy mi jefe Mastermind. Como cada viernes hacemos un taller y hoy vamos a hablar de un tema que os llevo hablando desde hace tiempo y es el storytelling. Y para ello os he traído una invitada especial que la tengo aquí al lado, ahí al lado, que es Paula Lesina. Tiene un blog que se llama La Desmesurada y te agradezco mucho, Paula, que vengas hoy a hablarnos sobre storytelling. Un placer, muchas gracias Marta. Gracias a vos por invitarme y a responder preguntas, a Fantástico, pues enterarnos un poco de lo que es el storytelling. fantástico, perfecto, porque tenemos algunas preguntas. Os pido que cada vez que tengáis alguna pregunta, como siempre ya lo sabéis, simplemente las dejáis aquí abajo y las vamos sacando, ¿vale, chicos? Pues vamos a empezar ya. Y primero de todo, para sentar las bases del tema de la storytelling, y antes lo estábamos hablando, Paula, ¿qué es el storytelling? Y también diferenciarlo bien para que quede muy claro, que mucha gente te lo dice y te lo pregunta, sobre la diferencia con el copy, con el copywriting. De hecho, creo que es la pregunta que más me hacen en la vida. La pregunta que recibo más frecuentemente es ¿qué es el storytelling? Y me gustaría que hubiese sido tan sencillo explicárselo a mi familia. No fue tan fácil explicarle a las personas qué era lo que hacía. Y si lo fuera a explicar de forma sencilla, diría que quienes somos quienes practicamos el storytelling o somos storytellers, lo que hacemos es contar historias. Y contar historias para conectar con una audiencia y para que esa audiencia conozca cuál es el núcleo de nuestros valores y cuál es el objetivo y el propósito que mueve nuestro proyecto, nuestro emprendimiento, nuestra empresa, el nombre que prefieras darle. En definitiva, gracias Rub, veo los mensajes y a Rub la conozco. Eh, en definitiva, creo que una o de las cuestiones que me gustaría aclarar sobre todo es qué es lo que no es, porque muchas veces yo digo, bueno, los storytellers o quienes practicamos el storytelling diseñamos relatos para conectar con la audiencia. Y en ocasiones se confunde con la idea de crear historias para publicidad. Estamos acostumbrados a ver publicidades que cuentan historias emotivas, ¿sí? Que conectan con los valores de la marca y no siempre el storytelling gira en torno a crear publicidad. Más que nada el storytelling es una forma de transmitir la filosofía con la cual vivimos nuestra empresa, vivimos nuestro emprendimiento y la forma en la que tratamos a nuestros clientes. Es una filosofía de la palabra. Y como es una filosofía de la palabra, incluye todos los textos y la construcción de todos los textos con los cuales tenemos contacto en nuestro negocio, desde el nombre que elegimos hasta la forma en la que contamos nuestra propia historia. Después, otra cosa que escucho frecuentemente es que el storytelling es una moda, como ha habido otras modas en el marketing, Pero no, ¿eh? y en definitiva, claro, independientemente de que atenta contra lo que uno hace, esa creencia, me gustaría que pensemos en el hecho de que contar historias está en la matriz cultural, ¿sí? Forma parte de nuestra matriz cultural y de hecho, una empresa más allá de ser informes, más allá de ser hojas de Excel llenas de números, en definitiva es un cúmulo de relatos y de situaciones que contamos a otras personas, porque cuando dejamos todo eso sobre el escritorio, cuando dejamos los informes, las hojas, eh, los informes contables al costado, lo que nos queda de nuestra empresa o lo que queda de nuestro emprendimiento son muchas historias para contar. Muchas historias de la gente que la componen, de quienes somos sus creadores y también de las personas que están del otro lado, de que son la audiencia, que son los clientes, que son quienes de alguna manera entran en contacto con nosotros. Entonces, en ese panorama, me gusta decir que sí contamos relatos, diseñamos la estructura verbal de una historia, pero no nos limitamos a hacer publicidades impactantes, sino que lo que hacemos es crear una filosofía de marca que se expresa verbalmente, ya sea a través de la escritura, que es lo que identificamos más fácilmente con el storytelling, o a través de la oralidad, ¿no? Porque también hay muchas instancias en las que interactuamos con nuestra audiencia, como en este momento, de forma oral. Y la diferencia con el copy es una diferencia que quizás no parece tan evidente a primera instancia, porque, en primera instancia, porque quienes hacen copy
usan las estrategias del storytelling y quienes hacemos storytelling usamos estrategias de copy, no, ambos usamos la palabra como herramienta. Básicamente, el storytelling no está diseñado para llamar a la acción necesariamente, sino para generar vínculos. Creo que esa es la diferencia fundamental. No es una escritura diseñada para que la persona actúe inmediatamente, o no necesariamente, para eso tenemos las estrategias de escritura persuasiva. Sí es una escritura diseñada para fomentar lazos sólidos y también para consolidar una autoridad sobre determinado tema. ¿Por qué? Porque mostrando quiénes somos, mostrando qué es lo que hacemos, es la mejor forma de mostrar cuál es nuestra experticia en un tema, por ejemplo. Claro. Entonces, es una diferencia muy sutil, pero en vista de que es una pregunta frecuente, bueno es aclararlo. Sí, sí. Bueno, es aclarado, bien aclarado. Antes de seguir, hola Susi, hola Rubí. Eric, ¿qué tal? Hola a todos. Dejar aquí abajo también con los comentarios y sabemos quiénes sois los que vais entrando. Y de nuevo, otra pregunta. Hay muchas personas que cuando piensan en storytelling están montando su negocio, como muchos de los que están viendo ahora mismo, ¿no? Están montando su negocio y puede ser que gire alrededor de su propia marca, de ellos mismos también, ¿no? Y muchas personas tienen miedo a crear una historia alrededor suyo. Hay personas que a mí me han comentado, es que me encuentro explicando mi historia o explicando tal, o me da miedo de cosas porque pienso que la gente, o incluso no tengo nada interesante que contar, Nada interesante, ¿no? Entonces, esos miedos que tiene la gente para crear un storytelling alrededor de su marca, ¿tú qué les dirías? Hay como dos aspectos que me gustaría señalar. Por un lado está el bloqueo, que es absolutamente natural al escribir y al que estoy muy acostumbrada desde mi otra profesión, que es la docencia, porque todas las personas tenemos temor de dejar fluir en la escritura lo que pensamos, lo que sentimos, por dos motivos, o por temor a lo que podrán decir de lo que hemos escrito, también, pero por sensación de inadecuación. No sabemos hasta qué punto es lo que tenemos que decir en la escritura y lo que no. ¿Sí? Y por otro lado, está la sensación de que el storytelling o contar no es, no, a ver, ¿dónde está el límite entre lo que es profesional y no profesional decir, o lo que es propio de un emprendimiento mostrar a través de la escritura y lo que no? En lo que tiene que ver con los bloqueos de escritura, mi sugerencia inmediata, y creo que la que le diría a toda persona que quiera escuchar, es cualquier forma de humanizar un negocio, de transformar un negocio en una expresión humana, en una expresión de tu propósito, en una expresión de lo que podría ser tu necesidad de servicio al otro, siempre va a ser bienvenida por los consumidores. En un mundo lleno de corporaciones que ofrecen recursos y ofrecen servicios, diferenciarte a través de tu posición personal, contando quién sos y qué es lo que haces, solo puede tener beneficios. Si solo puede tener beneficios el hecho de personalizar tu negocio. También siempre digo que, a ver, exponer la subjetividad no es exponer la intimidad. Esto de contar quién soy no necesariamente implica que tengo que ir por la vida, ¿sí?, exponiendo mi intimidad si no me gusta o si no me interesa. Se trata más bien de contar cuáles son los valores o cuáles son los propósitos por los cuales este proyecto que te mueve, ¿sí?, funciona y se impulsa. Entonces, eso por un lado. Solo tiene beneficios a nivel humano conectar con las personas. Desde el punto de vista de qué es lo correcto, qué es o qué no es correcto, o si tiene valor o no tiene valor por las otras personas, para las otras personas lo que tenemos para contar, basta que nos sentemos a observar a los otros seres humanos la atención que prestan o cuál es la diferencia en la reacción de un público cuando ofrecemos una historia disfrazada de corporativismo y cuando ofrecemos una historia que tiene tono personal, que tiene tono de experiencia. La reacción es inmediata y se siente. Y si no, que quienes estén escuchando o quienes vean este video, que hagan la experiencia con su fanpage o con la newsletter que escriban y que intenten escribir una historia personal sin demasiadas
sin pensar en tecnicismos y observen cuál es la respuesta. Siempre que estemos contando algo que es nuestra experiencia, las personas responden de forma inmediata porque sienten cercano a quien escribe. Entonces, los límites los ponemos nosotros. Los límites de cuál es nuestra intimidad y qué queremos contar y qué no, los ponemos nosotros. Pero está claro que todo lo que tenga que ver con cómo elaboramos nuestra empresa y los propios obstáculos que fuimos viviendo son muy interesantes para quien escucha, aunque a nosotros nos parezcan sin ningún significado especial. Es un miedo común, me parece que es uno de los primeros que hay que desterrar para empezar a trabajar en esto. Claro. ¿Y crees que serían los skills, las habilidades que necesitan los emprendedores que ahora están montando un negocio y que quieren crear una historia alrededor suyo, que quieren utilizar la técnica de storytelling? ¿Qué habilidades dirías? Y luego te preguntaré sobre los pasos, ¿no?, a seguir para que nos expliques cómo montar nuestra historia, ¿no? Pero primero de todo, ¿qué estas skills o habilidades que tú recomendarías para que se forme o vaya aprendiendo sobre estas temáticas para poder, sí, de hecho, hacer un buen storytelling? De hecho, personalmente, y de nuevo, vuelvo a mi posición como, como docente, que de ahí parte, también es parte de mi experiencia vital. Escribir es un gesto orgánico. Escribir no es que... Hay personas que escriben mejor que otras, esa es una realidad. ¿Sí? Hay personas que tienen más práctica, eso también es una realidad. ¿Sí? Hay personas que disfrutan más escribiendo y hay personas que disfrutan menos. Sin embargo, el acto de escribir es orgánico. Luego de que nos enseñaron a escribir en la escolarización primaria, ¿sí?, la habilidad, o sea, la habilidad de hacerlo la tienen. Lo que es más importante quizás, o lo que yo destacaría en este momento como más importante, es cuestionarnos sobre ciertos aspectos que nos van a ayudar a tener la base para luego escribir todos los relatos que queramos escribir en nuestro negocio, porque en este caso estamos hablando de nuestro negocio. Entonces, hay ciertos aspectos sobre los que hay que cuestionarse. Yo siempre digo, cuando hay que empezar a escribir, me tengo que cuestionar, a ver, ¿cuál es la relevancia que le quiero mostrar a las personas que me están escuchando? O sea, ¿qué imagen de mí, qué posicionamiento, si querés, si esta palabra te gusta más, cuál es el posicionamiento que quiero ofrecer a las personas que me están escuchando? A su vez, ¿qué beneficios quiero mostrarles? O sea, ¿qué quiero mostrar de positivo respecto a lo que yo puedo hacer por ellas? Y también preguntarles o también mostrarles cuál es mi diferencia. Creo que en storytelling básicamente el tema de la diferencia, el tema de mostrar en qué punto somos únicos y por eso es tan importante la propia historia, es uno de los aspectos fundamentales. Hacerse esas 3 preguntas estaría en la base y sería lo que llamaríamos el círculo dorado del storytelling. Es preguntarme mi por qué hago lo que hago, que es algo que seguramente trabajan contigo, Marta, y en algún momento lo tenés que haber, o más de una vez lo tenés que haber trabajado, cuál es mi por qué, cuál es la razón que hace que yo esté empeñada en esto. A su vez, cuáles son las personas a las que le hablo, porque si no existe un otro que me escucha y yo no conozco a ese otro, el diálogo no es posible, y por más que sea un texto escrito, siempre es un diálogo. ¿Sí? Es un diálogo con un sujeto no presente, pero es un diálogo con un sujeto que tengo que conocer. ¿Sí? Y también tengo que, de alguna manera, mostrarle qué es lo que puedo hacer. Saber de tu audiencia. Claro, conocer la audiencia es elemental, siempre. Yo siempre digo que es uno de los puntos más aburridos que puede existir. Sí, uno de los puntos más aburridos que puede existir es esto, escuchar 100 veces tenés que definir a tu cliente ideal. Sin embargo, no hay nada que sea más obvio y necesario. Porque si no sé a quién le hablo, no puedo hablarle. O sea, sí puedo hablarle, pero seguramente no lo convoque. ¿Sí? Es muy difícil. Sí, no, es que no... Ni el tono de voz, no puedo elegir ni el tono de voz que tengo que usar para expresarme si no sé a quién le hablo. Claramente no es lo mismo hablarle a mujeres de 30 años que son profesionales y están impulsando su carrera que a adolescentes que quieren comprar un jean. ¿Sí? No es la misma forma el mismo tono de voz, el mismo registro, o sea, no son las mismas palabras. Entonces, esto es elemental. Y también hacer hincapié en qué es lo que puedo, o sea, tener muy claro qué es lo que puedo hacer por vos y qué es de qué forma lo hago diferente. Porque, a ver, no nos engañamos, sabemos que hagamos lo que hagamos,
y salvo que, no sé, hayas inventado algo revolucionario, en general, hay muchas personas que hacen lo mismo que nosotros. Hay muchas personas que pueden ofrecerlo con igual o incluso más propiedad. Lo que es importante es que sepamos por qué nosotros también somos valiosos para ofrecer esto. Entonces, más que habilidades, son preguntas. O sea, el tema de empezar a escribir es tener muy claro primero quién soy para poder expresarlo. Luego sí, obvio, hay estrategias, ¿sí? Y pues, de hecho, a eso me dedico, pero en principio sí hay muchas estrategias que se pueden usar para narrar de forma más clara, para expresar de forma que emocione, para generar expectativa, por ejemplo, ¿sí? Y se aprenden de la misma manera que aprendimos otras habilidades escritas, ¿sí? Se aprenden y no son nada complicadas. Sí es muy importante para mí que empieces teniendo claro, bueno, si quieren llamarle el círculo dorado, me parece fantástico. Pero sí es muy importante que tengan claro esas tres preguntas. O sea, ¿por qué hago lo que hago? Y cuál es mi relevancia, cuál es mi posicionamiento, qué es lo que quiero mostrar, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios que quiero transmitir a estas personas con las que voy a trabajar? Porque saber muy bien quiénes son y para hablarles, porque es común escuchar, si le hablo a todo el mundo, no le hablo a nadie, y es muy cierto. Y lo último, también tener muy en claro cuál es qué es lo que me va a hacer diferente, porque yo lo que ofrezco, lo ofrezco de manera distinta. A veces cuesta más llegar a la respuesta a estas preguntas que luego expresarlo por escrito. Si expresarlo por escrito es una consecuencia natural de tener muy clara las respuestas a estas preguntas. Me distraje leyendo la pregunta. Yo tengo espíritu de docente. Walter, ¿vale? Que vais llegando nuevos. Kenneth comenta, hay que saber qué es relevante o no al momento de contar nuestra historia. Sí. A ver, el tema... De muchos... Sí. Sí, entiendo lo que dicen. También, de nuevo, hay dos caras de esta pregunta, o dos caras de la respuesta que puedo dar a esta pregunta. En principio, una imagen profesional siempre está dada por una buena expresión escrita. O sea que previo al storytelling está el hecho de tener una ortografía que no genere escándalo, por lo menos, más que la ortografía, el uso de la puntuación. No por el hecho de no soy una purista del idioma tampoco, no lo fui o sea, no lo fui en el ejercicio de mi profesión offline, no lo soy en el ejercicio de mi profesión online, no soy purista del idioma, pero sí es verdad que muchas veces, y especialmente el mal uso de la puntuación, hace que no se entienda el mensaje. Entonces, ¿hasta qué punto es importante la gramática y la ortografía? Hasta el punto en el que no me permites compartir lo que quiero decir. Entonces, creo que la imagen no está dada por lo que cuento, sino básicamente por cómo lo expreso a ese nivel. Ese nivel es muy primario. Si yo escucho un profesional que me está hablando de la relevancia de su negocio, de su porqué, y de pronto encuentro interferencias en el mensaje porque no lo entiendo ya sea por cómo está, por la puntuación, por un mal uso de la puntuación o por la ortografía, eso sí ofrece una imagen por lo menos cuestionable. Desde el punto de vista de lo que cuento, saber qué es lo cuestionable o no dependerá de la persona a la que te estás refiriendo, que es la única a la que te importa. Si la única persona o las personas que te importan son las personas que van a escucharte y van a recibir ese mensaje, porque gente para decir que lo que dijiste es inapropiado siempre va a haber. ¿Sí? Personas que consideren que lo que contaste está fuera de lugar, o personas que crean que lo que contaste es demasiado íntimo, siempre van a existir. Lo que importa es saber si a esas personas a las que te estás dirigiendo les parece apropiado, ¿sí? Porque tu mensaje es para ellas. No te voy a decir que te tenés que blindar al resto de los comentarios, porque escuchar críticas es parte de crecer, ¿sí? Pero hay que tener muy en cuenta, si yo le estoy contando una historia a determinada audiencia, modulo la respuesta de esa audiencia, entiendo qué es lo que me responde esa audiencia, y posiblemente quienes no se sienten identificados con el mensaje, habrá muchos que no se expresen, y los que se expresen con críticas,
también hay que entender de dónde viene la crítica. Entonces, no es tanto el temor a mostrar por lo que pueda ser o no ser profesional, yo sería mucho más cuidadosa con aspectos que tienen que ver con la sintaxis y la gramática si lo que quiero es ofrecer profesionalidad. Tampoco significa que si no soy impoluto escribiendo no me pueda comunicar, por supuesto que me puedo comunicar y puedo cometer errores. Yo siempre cuento que mis posts muchas veces salen escritos y después los vuelvo a leer y veo errores de tipeo. Y veo una coma que hubiese puesto en otro lugar y lo corrijo. ¿Sí? Lo corrijo. En el caso de que no, en el caso de que haya hecho una publicación espontánea y no una publicación que pude premeditar y reflexionar, etcétera. No se trata de ser impoluto, como te digo, sino se trata de ser prolijo, una palabra que no sé si, sí, porque la última vez que dije prolijo en México no me entendieron, pero se trata de ser por lo menos lo más adecuado posible en lo que es el área de la presentación gramatical. Después lo otro, ya te digo, es importante. ¿Cómo? Sí, yo te diría, sobre todo cuando nos exponemos en Internet, hacemos vídeos, el formato que sea, como comentaba Laura, siempre, Paula, siempre habrá un porcentaje de personas simplemente incluso precisamente para hacer daño a tu marca por intereses, lo que sea, siempre lo que sea, los haters, ¿no? En inglés, o sea, los haters siempre existen. Por lo tanto, no puedes tomar decisiones en tu negocio por este tipo de miedos, ¿no? Al final tienes que enfrentarte a ello y tirar adelante y hasta, y como muy bien decir, las críticas que realmente tenemos que escuchar o realmente las que nos tienen que realmente afectar o no, porque no siempre tenemos que tomar decisiones en función de lo que nos dice la gente, ¿eh? O sea, por supuesto hay que escuchar, pero luego hay que analizar y tomar decisiones, ¿eh? No porque alguien que nos diga algo tenéis que cambiar vuestro modelo de negocio ni vuestra historia, claro. Los líderes de vuestro negocio. O la forma de contar. O la forma sí, porque de contar, tu forma de contar siempre va a convocar a las personas adecuadas. Y esto, quizás dicho así, suena muy abstracto, pero es cierto. La forma en la que vos te expreses va a convocar a las personas adecuadas para relacionarse contigo. No a todas, ¿sí? Porque no son todas a las que queremos convocar. Pero sí también es cierto que hay, por eso yo decía que más importante que pensar en habilidades es pensar en preguntas que tengo que tener respondidas antes de empezar a escribir. Porque hay muchos de los cuestionamientos que tienen las personas que van a escribir que son previos a agarrar un lápiz o que son previos a escribir en un teclado y que tienen que ver con resolver problemas de cómo me voy a exponer frente al otro, que tienen que ver con la autoestima muchas veces, ¿sí? Que tienen que ver con la forma en la que recibo la mirada del otro. ¿Sí? Eso es todo previo a escribir y están presentes en el momento que escribimos. ¿Sí? Y también están presentes en los momentos en los que hacemos este tipo de encuentros. Claro. Y Pablo, identifico qué ejercicio puedo hacer. Sí que has hecho ahora dados una serie de preguntas, ¿no? Pero ¿cómo identifico qué le puedo decir de mí? Es que hay muchas personas que yo de hecho hablo con ellos y me dicen, seguro que tienes muchísimas personas que dicen lo mismo, que no soy nada, no entiendo cuál es mi diferencial. ¿Vale? Yo sé de esto, ¿no? Sé de X, lo que sea, no tengo nada ni en mi pasado, porque lo típico del storytelling que oímos, ¿no? Es la siguiente estructura, ¿no? Pues en mi pasado estaba en bancarrota, ¿no? Ahora pues tengo éxito, he conseguido todos estos objetivos o lo que sea, ¿no? Sí, a ver. Y muchas personas a lo mejor vienen y te preguntan esto, dicen, yo no tengo nada. Sí, a ver, el tema es el siguiente. Primero que nada, había una pregunta por allí que hablaba sobre escribir sencillamente y siempre escribir de la forma más simple posible es lo mejor. ¿Sí? Cada cual tiene un estilo personal que no hay por qué, a ver, no es que tengo que encontrar mi propia voz. Yo escucho muchas veces
cómo encontrar tu propia voz. Y en realidad la voz la tenés, lo que tenés que aprender a hacer es identificarla y expresarla. O sea, no hay que cambiar la forma en la que escribimos para expresarnos, porque las imposturas se terminan notando. Sí es verdad que hay un modelo de cómo cuento mi propia historia, que era lo que vos señalabas, Marta, de bueno, empezar pensando en ese pasado en el que parecía todo gris y ir mostrando cómo en el presente ahora todo brilla y brilla con el color de las monedas del oro. Esos relatos son relatos que funcionan, son relatos que están basados en una estructura en particular, que es el camino del héroe, y que las personas lo adaptan, ¿sí?, a su propia historia. A ver, no siempre conectar con otro y persuadirlo de cuál es el valor de tu emprendimiento significa mostrar que pasaste del más oscuro de los momentos al éxito más rutilante que se mide en ceros. ¿Sí? Porque obviamente, y en la mayoría de los casos cuando estamos empezando, no están esos resultados para mostrar aún. Entonces, hay también un storytelling para cada momento de una empresa, o para cada situación de una empresa. Cuando estás empezando, sí es muy importante mostrar naturalmente cuál fue tu momento de inicio, porque el momento de inicio es el momento de inflexión. Tose tranquila. Te veo, te veo conflictuada por la tos. Entonces, tranquila. Al principio, siempre hay un momento de inicio en el cual que los emprendedores compartimos, porque es importante mostrar ese momento en el que vos decís, esto va hasta acá y a partir de acá va a ser otra cosa porque no puedo vivir más así. ¿Sí? Todas las historias de emprendimiento tienen ese punto. Y ese punto es necesario contarlo. Es necesario contarlo tanto si yo me dedico a ayudar a otras personas que emprenden, porque les estoy contando que mi historia se parece a las de ellos, pero también es importante como marca. Grandes marcas cuentan cuáles fueron los inicios de sus fundadores. ¿Sí? O sea, a esta altura la historia de Jobs es tan importante como la historia de la marca que creó. En ese sentido, siempre hay un punto en el que se produce la inflexión por la cual decido no sé, crear mi proyecto personal y qué es importante contar. Entonces, ese punto, aunque sea un punto, digamos que muy utilizado, muy manoseado esta estructura, es importante contarlo. Lo que me parece que no, en lo que no se hace tanto hincapié y que es necesario contar es que después de que yo siento esa necesidad de cambiar de alguna manera mi historia personal y bueno, y lo cuento, aparecen distintos obstáculos, ¿sí? Primero, no siempre me doy cuenta inmediatamente que este llamado es un llamado para mí, ¿sí? Y eso la gente no lo cuenta. ¿Sí? En las historias que yo suelo escuchar, las personas omiten todo lo que no sea brillante. Y en realidad es un error. Es un error omitir todo lo que no sea brillante, porque los obstáculos, los errores, las dificultades que vas superando, ¿sí?, no solo inspiran a otro, y el storytelling se trata de eso, se trata de inspirar. ¿Sí? El storytelling no solo, estos errores, obstáculos, no solo inspiran a otros, sino que además de inspirar a otros, muestran cuál es mi capacidad de persistir, mi constancia, el propósito con el que hago algo, porque si sigo, si persisto, a pesar de que, no sé, yo siempre cuento que cuando yo empecé, el primer webinar que, bueno, curiosamente estoy en la misma situación en este momento, pero el primer webinar que dice me rompió la computadora. ¿Sí? Hubo 2 incendios, estaba en un lugar de vacaciones con mi familia y hubo 2 incendios que afectaron internet, me tuve que ir de ciudad para hacer el webinar y sí, no, tremendo. Y a su vez no soy una persona muy hábil con la tecnología, o sea, no soy de las que se solucionan rápidamente con la tecnología. En principio, a mí estos inconvenientes me parecían tremendos, sin embargo, expresados naturalmente, porque esto se trata también de ser auténtico, expresados naturalmente a la comunidad que me estaban escuchando, creó unos lazos de identificación que siguen hasta hoy. ¿Sí? Que tienen que ver con el hecho de que las personas entienden que los obstáculos, los errores forman parte de la historia que tengo que contar.
Entonces, sí es verdad que existe este patrón de contar la diferencia entre el pasado y el presente, y es el más obvio. Me parece que en el medio, ¿sí? Tengo que contar cuáles fueron mis obstáculos, mis dificultades, los errores que cometí. Los errores son tan educativos como los aciertos. Por ahí les sugeriría que empiecen. Claro, claro. ¿Y qué bueno, pues qué es lo que pasó en el pasado, el punto de inflexión, el punto de decir, de retorno, esto me ha pasado y tengo que cambiar mi vida, ¿no? Tomo esas decisiones, como tú contabas, ¿no? En lo que ha pasado, fracasos, cosas que has aprendido, etcétera, etcétera, ¿no? Y quizá después, pues, el presente actual o el futuro, ¿no? Que es lo que otras fórmulas de storytelling existen que podamos utilizar. Ya te decía, la más común y la más utilizada es una fórmula que es una fórmula básicamente que proviene del terreno de la literatura, del estudio de la literatura y la literatura clásica, que es la forma del camino del héroe, que tiene una serie de pasos y que con placer se las comparto. ¿Sí? Con placer se las comparto en un documento para a quienes quieran, porque imposible resumirla en unos minutos. Sí lo que es cierto y lo que yo insistiría es que tengan en claro, a ver, si yo quiero contar, tengo que tener en claro cuál es mi presente, qué es lo que quiero hoy de mi negocio, cuál es mi pasado, o sea, de dónde vine, ¿sí? Porque esos dos aspectos me van a ayudar a contar para el futuro. Y hay otros aspectos que hay que tener en cuenta también, porque hablamos de obstáculos y hablamos de errores que cometimos, pero también es bueno reconocer cuáles fueron los pasos o las ayudas que nos fueron dando ánimos en el camino, que a veces son personas, que a veces son libros, que a veces son cosas que escuchamos, ¿sí? Que a veces son otros profesionales que nos ayudaron y que son importantes de reconocer. ¿Y por qué? Porque a veces parecería que esto atenta contra nuestro propio interés, contar que recibimos tantas ayudas. Dice Kenneth que los errores son más educativos que los aciertos y estoy claro. Tenemos que tener en claro cuál es nuestro objetivo al contar. Nuestro objetivo al contar nuestra historia no es vender. O sea, no se escribe una historia para vender. Que la consecuencia sea esa es otro tema. Se escribe una historia para conectar con otra persona, para que otra persona nos reconozca como el humano que está como el ser humano que está del otro lado. ¿Sí? Entonces, como la escribimos desde ese lugar, contar, bueno, obstáculos, aciertos, que como decía, son inspiradores, hace que se consolide nuestra imagen. A ver, posteriormente, las personas que nos recuerdan por lo que hacemos y por la historia que contamos, decidirán si somos el profesional o no, o la empresa o no a la que le quieren contar. Pero sí contar nos pone en el top mind. Uy, Viendo y que después decidirá si somos los profesionales con los que quiere contar o la empresa a la que le quiere, a la que le quiere comprar. ¿Sí? Entonces, es importantísimo tener en cuenta este objetivo. A ver, contar no es para vender, porque sé que esta formulación, incluso puede ser que en algún momento yo la use, esta formulación es la más habitual de encontrar en Internet, pero es importante tener en cuenta que el objetivo es contar para conectar y para que me recuerden. ¿Sí? Y eso hace que contar mis errores, que son educativos y son inspiradores, y eso hace que contar cuáles fueron los pasos que fui dando, aunque parezca no tener relación con lo que vendo o con lo que hago, termine siendo funcional a nuestro propósito de ser reconocidos. ¿Sí? Esa es la función del storytelling. No es convocar a la acción, es que nos reconozcan en lo que hacemos y cómo lo hacemos. De hecho, las empresas que mejor funcionan son grandes contadoras de historias. Yo diría que hay 4 pasos básicos, entonces. Conocer
cuál fue ese momento de reconocimiento, como dijimos, conocer, o sea, saber de dónde provengo. Y que no siempre tiene que ser la última de las miserias. ¿Sí? Podemos venir perfectamente de una historia feliz, porque siempre, claro, obviamente que son más emotivas las historias de superación, claramente, que las historias de superación nos emocionan más, pero podemos venir de una historia perfectamente feliz y que esa historia sea el comienzo de algo nuevo, de una resignificación de lo que sabemos para transmitirlo a otro, ¿sí? A su vez, reconocer cuáles fueron los obstáculos que tuvimos que superar, porque siempre hacer un cambio, decidir que hay algo que cambiar y contarlo, implica reconocer que superamos para eso. ¿Sí? ¿Qué fue lo que superamos para eso? ¿Quiénes nos ayudaron? Y hay un momento en el cual también para mí es importante, que es el momento en el cual sentimos esto va a funcionar. Que no sé si va a funcionar económicamente, pero sí sentimos esto funciona para mí. ¿Sí? El momento en el que como emprendedores podés contar tu historia y decís, este fue el momento que yo sentí, esto funciona para mí, también es altamente inspirador para las personas. ¿Sí? ¿Qué libro recomiendo? Sí, me vino Bueno, para no ser autorreferencial, creo que uno de los libros, hay muy poco escrito sobre storytelling en español. De hecho, diría que casi nada. El libro que está traducido, que es muy claro, y si bien tiene bastante de la empresa cinematográfica, que quizás no a todos nos interese, pero que es claro de leer, se llama Storytelling para el éxito y es de Peter Gruber. Vale. Es uno de los más conocidos, traducido al español, fácil de leer, es una ampliación de esto que estoy contando, pero desde la perspectiva de quien lo escribió, que trabajaba para un estudio, no me acuerdo qué estudio, pero para un estudio cinematográfico. Y siendo autorreferencial, recomiéndanos algún libro tuyo también. No, es que en realidad poesía para hacer autorreferencia. No, me debo el manual de storytelling, me lo debo, sí, pero no, yo básicamente trabajo con programas y con cursos, me puede la docencia en vivo y en directo. Bien, bien. Ya me han reclamado, hace un año que me están reclamando, sentate a escribir el manual y para eso hay que dejar de dar clase y dedicarse a escribir. Eso también es importante. Escribir requiere tiempo. Sí, escribir requiere tiempo y dedicación. Pero recomiendo leer ese que me parece muy bueno. Sí, una pregunta más. Por ejemplo, yo vengo del mundo de la inversión privada, ¿no? Y de invertir en empresas y del mundo de las startups. Y allí conocerás muy bien, ¿no? El elevator pitch, ¿no? El pitch típico, ¿no? Que tanto conocemos, que hay los de 2 minutos, de 5 minutos, hay de 10 minutos, ¿no? En teoría simplemente es el tiempo que dura subir un ascensor, el viaje del elevador galáctico, ¿no? Entonces, que son unos cuantos minutos, porque estamos hablando de rascacielos, pero te diría, porque yo, por ejemplo, le recomiendo a mucha gente que se aprenda un poco su pequeña presentación, introducción, ¿no? Que funciona y que siempre repitan lo mismo. Vaya, que no te inventes el tema cada vez que vas a un sitio, ¿no? Que crees algo genial y eso lo vas repitiendo, ¿no? Yo quería preguntarte, primero, ¿tú qué opinas de esto? Y segundo, ¿cuál es el timing, el tiempo ideal o cada cuántas tiempo las cápsulas pequeñas, ¿no? De storytelling, cuántos minutos, segundos, etcétera, tú recomiendas? A ver, estoy absolutamente de acuerdo contigo en el hecho de que hay ciertos momentos en el que ser innovador no es un beneficio. Entonces, un momento en el que ser innovador no es un beneficio es en el que tengo que expresar qué es lo que hago, en el que le tengo que decir en la menor cantidad de tiempo y con la mayor efectividad posible a una persona qué es lo que hago. Y no es simple, no siempre es simple. De hecho, yo siempre contaba que para mi familia hubiese sido más fácil de entender si yo les llevara las cuentas a un cártel mafioso que tratarles de explicar qué era lo que hacía como storyteller. ¿Sí? Y en 2 minutos mucho menos. Pero entonces, luego de que llegamos a una formulación en la que yo cuento qué hago y para quién, que esto es lo básico, qué hago y para quién, y lo puedo repetir fluidamente, no innovo.
esa es la historia que cuento hasta que cambia lo que hago. ¿Sí? Entonces, ahí estoy absolutamente de acuerdo. Hay una serie de textos, que a estos textos es los que diseñamos, los que nos dedicamos al storytelling, que van desde tu nombre, tu pitch de presentación, tu tagline, tu historia personal, los discursos de venta, que no necesariamente hay que innovarlos permanentemente. Se construyen, se repiten. Funciona, se repiten. No funciona, se cambian. ¿Sí? Lo otro, más que con respecto al tiempo, que es una visión bastante más anglosajona, que son un poco más obsesionados con el tiempo, yo trato siempre, a ver, obviamente la forma de educarme en esta materia es en inglés y no existen muchas otras opciones en español, pero trato de aplicar lo que se suele tomar de la cultura sajona a nuestra cultura latina. Y más que el hecho de pensar en tiempo, está el hecho de pensar hasta qué punto dejo al otro con ganas de saber más. O sea, tenemos que decir hasta el punto que el otro tenga ganas de preguntar, ¿y eso cómo se hace? O, ¿y eso qué significa? O, ¿y qué es lo que haces realmente todos los días? Si yo provoco una pregunta en el otro, es porque dije lo justo. Si no tiene preguntas o se durmió, que esa es otra opción, y así se durmió, evidentemente hablé demasiado. Obviamente que en las recomendaciones está que sea un discurso de 2, 3 minutos, no sé si son 2 o 3 minutos. Sí, lo que es cierto es que tengo que decir claramente lo que hago y sin ponerme metafórico. Sí, o sea, sí, lo sí, que hago claramente. Sí, porque, no sé, las personas siempre creen que storytelling es ponerse metafórico. Eh, Decir lo que hago claramente y para quién. Y si le quiero añadir un beneficio, perfecto, y cabe, ¿sí? En el discurso, perfecto. Sí, yo siempre digo, yo me dedico a enseñar las palabras que emocionan, persuaden y venden. Punto. Si vos me querés preguntar cómo lo hago, perfecto, te contesto. Y ahí iniciamos el diálogo. Y pasamos del pitch de presentación al diálogo, que es otra estructura. Entonces, más que tiempo, yo me decanto por el hecho de pensar en el interlocutor, porque también tengo que ver a quién tengo enfrente, y dejarlo con ganas de saber más. Si me hace una pregunta, mi discurso estuvo perfecto. Si le interesó y puedo seguir hablando. Si veo que no genera preguntas, hay algo en mi discurso que hay que ajustar. O estoy diciendo demasiado. Hay personas que raptan a alguien, ¿no? O sea, a mí me ha pasado muchas veces, y con gorro de inversora más todavía, ¿no? Porque vas a un evento como inversor para invertir en empresas y te rapta, te secuestra y quiere hablar contigo, forzarte en la cabeza, ¿no? Toda la información todo del lo que mundo, hace. ¿no? Y al final, bueno, lo que estás pensando es cómo te escapas de esa situación, ¿no? Y dejas de hablar con esa persona. Entonces, es importante, claro, lo que tú decías, Paula, importantísimo, porque hemos de intentar, y es algo que siempre decimos con el pitch, que quieran tener una reunión con nosotros, ¿no? Que quieran algo más, ¿no? Que si no, pues obviamente, sobre todo hemos perdido si tienen la sensación de querer irse, ¿no? Llevo aquí media hora y obviamente me quiero ir a hacer otra cosa, no me interesa. Otra cosa que has dicho muy importante es el tema de lo de metafórico, porque a mí me pasa, ¿no? Que yo he leído más de 4.000 business plans, ¿no? De empresas que buscan financiación, pasa que no sé qué es lo que hace la gente, no sé a lo que se dedica, ¿vale? ¿Y por qué? Porque en vez de ponerse en una categoría que ya existe, una categoría de negocio que ya existe, de la cual yo entiendo un modelo de negocio, se inventa ¿no? Pues somos la nueva no sé qué para cambiar el mundo y hacer no sé qué metafísico, ¿no? Entonces, claro, ni yo ni nadie lo entendemos, ¿no? Entonces vas a la web y ponen la misma definición metafísica que no sabemos, ¿no? Por lo tanto, esto al final definirse con categorías de negocio que ya existan, que la gente lo entienda, ¿no? Y sobre todo buscar palabras
que nuestra audiencia utilice, ¿no? Para que conectemos también. Sí, yo me acuerdo haberle dicho a alguien, con esa definición que me estás dando, podés crear armas nucleares, construir domos en Marte, o no, viste cuando decís, con esa definición que me diste, yo me puedo imaginar cualquier cosa. Entonces, es importante. Storytelling no siempre significa alegórico, metafórico, ¿sí? Hay momentos en los que ser claro es privilegio ganador. Entonces, es decir, esto es lo que hago, es conocido por vos, o sea, lo compartimos culturalmente. Entonces, si me querés hacer más preguntas, te expando y te cuento que mi propósito es salvar el mundo, además. Sí, o sea, además quiero salvar el mundo, pero en principio es muy claro esto que hago y para estas personas. ¿Sí? Claro. Eso para mí es elemental. Además hace que el otro no quiera huir desesperadamente. Claro. Hay algunas que te debe haber pasado leyendo planes de negocio. Sí, como, obviamente las empresas, y entiendo por qué lo hacen, ¿no? Intentan, por supuesto, pues hablar conmigo el máximo tiempo posible, ¿no? Sobre todo cuando estaba invirtiendo en empresas, que por cierto, no estoy invirtiendo en empresas, por lo tanto, ahora mismo no estoy en esa fase ¿no? Por lo tanto, no estoy recibiendo business plans como inversión. Pero sí que entiendo por qué lo hacen, obviamente, ¿no? Quieren intentar tener el máximo tiempo posible para poder, pues, hablar contigo, convencerte allí mismo, ¿no? Y que firmes allí mismo, pero eso normalmente no suele pasar. Tenéis que dejar un poco que la persona, sobre todo, como decía Paula, que genere interés, es decir, dejar que os hagan preguntas, ¿vale? Entonces, también cuando... Sí, básicamente son 3 preguntas, o sea, que respondo, ¿qué es lo que hago? ¿Para quién? Y hay gente que le añade el cómo, o sea, ¿cómo lo hago? Porque a veces la forma en la que implementamos lo que hacemos es especial, ¿sí? Dice Kenneth, lo más común es voy a conquistar el mundo y eso suena a Napoleón. Sí, no, sí, suena poco real. No, de hecho, si querés, o sea, puede ser uno de tus propósitos conquistar el mundo, no sé si es lo primero que tenés que decir. Creo que es mucho más fácil decir me dedico a enseñar o me dedico a vender tal producto, o es mucho más simple Sí. que eso. Cuanto, es más, eso se puso muy de moda en el Silicon Valley, sobre todo. Yo vivía ahí en San Francisco y mucha gente habla de querer salvar el mundo, cambiar el mundo, que me parece un objetivo fantástico, ¿no? Y de hecho, tener eso en la cabeza es ideal, pero como decía Paula, pues quizás no es lo primero que tengas que estar con tu audiencia, ¿no? Y de hecho, ya llega un punto de deformación un poco... llega al punto de la deformación cuando uno ve perfiles de profesionales que se presentan y tienen 3, 4, 5 títulos que no puedo identificar. O sea, son hermosos, suenan hermosos, pero no entiendo claramente qué es lo que haces. Entonces, es muy importante ser claro y responder esto. ¿Qué es lo que hago? ¿Para quién? Y si es importante contar cómo lo hago, porque lo hago de una manera especial, porque tengo un instrumento especial que lo hace, quizás tengo una fábrica o una empresa de manufactura y hay un instrumento que lo hace de forma especial, también se cuenta porque es importante. O sea, puede ser tu diferencia, ¿sí? Pero lo más claro posible con el pitch de presentación. Y una última pregunta, ¿qué palabras, y ya sé que esta pregunta es muy genérica y te será difícil, bueno, te lo pregunto igualmente, ¿qué palabras quizá son las más recomendables o las que alguien puede considerar empezar a utilizar para poder emocionar o conectar con las personas? ¿Hay algunas palabras para emocionar no, porque de hecho, a ver, que hay formatos textuales que emocionan, hay historias que emocionan. Todas las historias que apunten a nuestros vectores antropológicos primarios, amor, amistad, fidelidad, emocionan. O sea, no son palabras necesariamente, pero sí está claro que hay ciertos núcleos narrativos que emocionan con mayor facilidad y lo vemos. Yo siempre cuento que ciertas historias que pasan en Facebook, que siempre tienen como protagonista algún oriental que se supera de manera así increíble, las reconozco como historias, me doy cuenta de qué núcleos del relato están usando y sin embargo las miro y capaz que lloro de nuevo.
las miro y hasta lloro, porque me emociona a pesar de que reconozca cuál es la técnica que están usando. ¿Por qué? Porque hay núcleos que tienen que ver con, ya te digo, estos vectores antropológicos, el amor, la fidelidad, la superación, que funcionan. Y es así, no son necesariamente palabras. En el storytelling no hay nada que sea fórmula. ¿Sí? O sea, o no necesariamente fórmula que yo te pueda responder, esto sí con tu público va a funcionar. Hay que probar. Sin embargo, sí hay palabras que provocan reacciones inmediatas. ¿Sí? Reacciones inmediatas las provocan las palabras que, por ejemplo, decir algo tan simple como decir soy confiable funciona. Por ejemplo. Sí. Las palabras que, si tú estás queriendo decir, la palabra innovador es una palabra que nunca encuentra una pared de respuesta, porque ser innovador es positivo en la sociedad en la que vivimos. Entonces, si tú decís que algo que estás presentando es nuevo, innovador, o incluso llegando al extremo revolucionario, funciona, genera curiosidad. Después lo tenés que poder sostener, que es otra cosa, ¿sí? Eso es otro tema, pero que genera curiosidad seguro. Y después, si bien los adjetivos están bastante proscriptos en el copy, de hecho el copy proscribe bastante los adjetivos, te dice no, adjetivos no, en realidad ciertos adjetivos son muy llamativos. No en vano, ¿sí? Mi página se llama La Desmesurada y mi objetivo es la desmesura, y hay personas que se sienten conectadas con eso y personas que no. Sí, entonces, si bien los adjetivos suelen ser como rechazados en el área del copy, o el abuso por lo menos, es verdad que hay ciertos adjetivos que funcionan, adjetivos que nos hablan de mi hijo, que está curioso. Hola. Adjetivos que nos hablan de... Han salido muchas veces, ¿eh? Mis hijas han salido, yo creo que las conocen en Facebook aquí también. Mis alumnos están acostumbrados, porque además a él le gusta la presencia pública. Sí, hay adjetivos que hablan de, bueno, de lo renovador de algo, de lo, no sé, algo que tenga que ver sobre todo con tu forma de hacer las cosas que funcionan. Entonces, si bien no hay palabras para emocionar, hay núcleos del relato para emocionar y son los más básicos que te imagines, o sea, los que tienen que ver con las cosas más básicas como temáticamente, y palabras que sí convocan interés, que tienen que ver, ya te digo, con lo nuevo, con lo renovador, con lo innovador. Bueno, la palabra gratis sigue funcionando, gratis, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Entonces, a veces no tenemos que ir mucho más allá de lo obvio para provocar una respuesta. Es más, cuanto más innovadores nos ponemos es cuando menos respuestas obtenemos. Claro. Claro. Bueno, Paula, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una sesión interesantísima y me gustaría poder invitarte a más sesiones para poder tocar temas concretos. Pero aquí cada viernes hacemos taller. Ahora te pediré un poco sobre tu blog. Simplemente una pequeña cuña, chicos, jefes, que sepáis que el miércoles tenemos tutorial de nuevo en canal YouTube y el próximo viernes también tenemos taller. En breve os anuncio la temática sobre Instagram, ¿vale? Sabéis que hicimos, vamos a tocar la segunda parte de Instagram, donde quiero focalizarme más en Instagram Stories. Y aquí, de hecho, el storytelling que habéis aprendido hoy tiene mucho que ver como cómo vamos a utilizar Instagram y de ir colgando fotos ahí, sino crear una historia que tenga sentido. Y esto vamos a que viene aquí también en Soy mi jefe Mastermind. Explícanos un poquito más sobre ti, sobre tu blog. Ya te hemos conocido, has ido explicando ahora y toda la buena información que nos has dado, pero danos unos detalles más sobre ti y sobre tu blog y sobre todo, ¿por qué se llama La Desmesurada? Sí. De hecho, empecemos por ahí. De hecho, mi espacio, mi web, cuando nació, no nació con un afán profesional, era un lugar de expresión, luego de ser mamá, es lo que soy, tiene que ver con mi vida, y luego ser madre necesitaba un espacio en el que cometiera el exceso de ser yo. Así comenzó mi espacio, y en algún momento, como
como veníamos contando con respecto a las historias de los emprendedores, sentí que el trabajo que estaba haciendo ya no me expresaba, ¿sí? Ya no era lo que quería hacer, y decidí transformar mi pasión por el mundo digital y por contar en el mundo digital en una profesión. De ese modo la desmesurada pasó a ser mi espacio profesional, un espacio que había nacido como expresión personal, pasó a ser profesional. Es la desmesurada porque es mi característica fundamental. O sea, soy una persona desmesurada. Soy desmesurada, es así. Y cuando llegó el momento pensé en ponerle mi nombre personal, que claramente iba a ser más fácil encontrarme, entre otras cosas, desde el punto de vista profesional, pero decidí dejarle el apelativo porque me expresaba y porque muchas personas encontraban en esa definición algo con lo que sentían, cierto eco, cierta identificación. Así que mi blog se llama La Desmesurada. Tengo un espacio en Facebook, un grupo al que me gustaría invitarlos, que tiene un nombre bastante menos metafórico, ¿sí? Y se llama Escribe y Vende. Ahí sí me jugó la literalidad. En Facebook me jugó la literalidad y el espacio se llama Escribe y Vende. De hecho, si me piden ingreso al grupo, van a encontrar en los archivos el paso a paso para escribir su historia personal. Y lo que hago es enseñarle a las personas que quieren escribir para emocionar, persuadir y vender cuáles son las estrategias para expresarse online, ¿sí? Para encontrar la mejor forma de expresar al mundo su propia voz, no la mía, de quien enseña, la personal, porque es de última con la que nos vamos a sentir cómodos. Yo te puedo enseñar 100 técnicas que si no se sienten bien en tu piel, no van a funcionar porque las personas lo van a sentir. Entonces, eso es lo que hago. Eso es lo que hago y un placer recibirlos a todos, un placer estar contigo y las veces que quieras. Paula Alsina, La Desmesurada. Hemos aprendido mucho hoy. Yo os dejaré el vídeo, como siempre, lo podéis ver aquí otra vez en el canal YouTube. Como ya sabéis, es Marta Emerson ME, y lo colgaré también en mi blog, en mi página, que escogí Marta Emerson, pero también tuve mis dudas de buscar otras marcas en este caso, pero bueno, sí que en mi nombre, que de hecho tendremos un taller en breve sobre cómo escoger el nombre para tu negocio y cuándo es interés propio, sobre todo cuando vas a crear una marca alrededor de tu nombre, sí, ¿no? Que es cuando tiene, obviamente, es el único momento en el que puede tener más sentido, ¿no? Y, o bien crear un nombre que no tenga nada que ver, ¿no? Y montar una marca aparte y cómo hacerlo, ¿no? Por lo tanto, dentro de poco también tendremos un taller en este sentido. Dejar en los comentarios si os interesa esta temática y, sobre todo, para los que veis el vídeo una repetición, seguir dejando los comentarios porque los seguiremos respondiendo. Yo le pediría a Paula también que se pase por aquí y que vaya viendo lo que ponéis y que pueda un poco pues conversar un poquito con vosotros, y por supuesto os animo a que vayáis a ver su grupo, a que pues, en crear storytelling, en crear vuestra propia historia, desde luego también pues que podáis... Paula, muchísimas gracias. Jefes, muchas gracias y nos vemos en el próximo. Chao, chao.